Buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios, la palabra que da vida. Hemos estado hablando acerca de las virtudes de Dios y este tema lo tomamos precisamente del texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en el cual nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es precisamente eso lo que intentamos hacer: anunciar las virtudes de Dios, exponer las virtudes de Dios, quien nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Por medio de Jesucristo fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, mis amados hermanos. Tinieblas en las cuales estábamos perdidos, apartados de Dios, separados de Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a continuar con el tema de las virtudes de Dios y hoy vamos a hablar acerca de que Jesucristo es la máxima expresión de la paciencia de nuestro Dios. ¿Y por qué Jesucristo es la máxima expresión de la paciencia de Dios? Porque es por medio de Cristo que la ira de Dios no se derrama sobre la humanidad. ¿Y cómo es esto?, preguntarán ustedes. Pues el pecado, mis amados hermanos, es una provocación constante a que Dios se enoje. Es una provocación constante a la ira de Dios, porque transgredimos constantemente la palabra y la voluntad de Dios. El pecado quiere decir traspasar el límite, errar en el blanco. ¿Qué es traspasar un límite? Pues Dios nos ha puesto límites siendo su creación. Dios es Dios santo y hace cosas santas. Él nos ha puesto unos lineamientos y unas ordenaciones en nuestra creación. Y nosotros, como creación suya, también debemos vivir en esas ordenaciones. No traspasarnos los mandamientos y la ley de Dios, traspasarnos algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Cuando pasamos esos límites, el pasar esos límites provoca desorden, provoca caos, provoca hechos y obras terribles que nos afectan personalmente y a los demás, pero sobre todo ofenden a Dios. El pecado es traspasar los límites establecidos por Dios. Cuando traspasamos los límites establecidos por Dios, mis amados hermanos, es cuando ofendemos a Dios, es cuando incitamos y provocamos a que Dios se enoje, porque Dios se enoja. ¿Qué causa el enojo de Dios? Pues nuestros pecados, el traspasar los límites que Él ha establecido. Es como nosotros. ¿A quién le gusta que traspasen los límites de la confianza? ¿A quién le gusta que traspasen los límites de que respeten nuestra dignidad o de que respeten nuestra personalidad? Cuando nos ofenden, cuando nos dicen palabras antisonantes, cuando cometen actos en contra de nosotros, tales como mentiras, murmuración, calumnias, golpes, violencia, maltratos y todo tipo de cosas contrarias a lo que nosotros normalmente queremos que hagan con nosotros, pues esas cosas nos enojan. ¿A quién le gusta que lo estén ofendiendo y que lo están maltratando o presionando constantemente? Pues a nadie, porque si hay algo que busca la humanidad completa es la paz. ¿A quién no le gusta la paz? ¿Quién no busca la paz? ¿Quién no anhela una paz genuina? Pues si a nosotros nos molestan actitudes de los demás, palabras de los demás en contra de nosotros, gestos de los demás en contra de nosotros, pues cuánto más a Dios le molesta que nosotros lo ofendamos constantemente con nuestras provocaciones, con nuestros pecados. Recordemos que Dios es santo. En Isaías 6:13 y en Habacuc 1:13 nos habla precisamente de esto. Habla de que Dios es santo y no puede tolerar el pecado. En Romanos 1:18
nos habla de que la justicia de Dios exige una respuesta al pecado. En el Salmo, mis amados hermanos, 7:11 dice que Dios es un juez justo y que Él está airado con el impío todos los días. Está enojado con el impío todos los días. ¿Quiénes son los impíos? Los que transgreden constantemente el orden establecido por Dios. El orden establecido por Dios, cuando es traspasado, a esto se le llama maldad, a esto se le llama ser impío. Y estas son cosas que Dios reprueba. Quiero que me acompañen precisamente al texto de Romanos 1:18. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Contra quiénes se revela? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, que precisamente Dios revela su ira desde el cielo contra la impiedad y contra la injusticia. A nadie le gusta la injusticia, todos queremos justicia. En Isaías dice que la obra de la justicia es la paz. Todos queremos paz, todos queremos justicia, mis amados hermanos. Pero constantemente nosotros vivimos haciendo lo que está desajustado de la voluntad de Dios. ¿Qué es injusticia? Andar desajustado de lo que es justo. No estar ajustados a lo que Dios demanda, al orden establecido. Todas las maldades que cometemos, eso es ser injusto. Y esto lo hacemos con todo el mundo, con nuestros familiares, con nuestros hermanos en la iglesia y en todo lugar. Y Dios revela su ira contra todas estas cosas, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué debemos saber nosotros? Que precisamente esto ha provocado a ir a Dios. Pero, y entonces se preguntarán algunos: si Dios se ira contra todas estas cosas, ¿por qué entonces las cosas siguen iguales? No ha pasado nada, o sea, no hay una solución, no hay una corrección contra cantidad de males que se cometen en el mundo. Pues es precisamente, mis amados hermanos, por Jesucristo, porque aún está la oportunidad, aún está la gracia de Dios vigente para que todo el mundo se arrepienta. Debemos conocer que el sacrificio, el pago por nuestros pecados, es lo que detiene que Dios derrame su ira y su juicio y su castigo contra la humanidad. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo, el pago de nuestros pecados que Él realizó, estamos aceptando precisamente eso, que Él pagó por nuestros pecados. Los que nosotros debíamos pagar, Él los pagó. Si Él no los paga por nosotros, nosotros los tenemos que pagar en el infierno. Pero como Él es amor y Él es paciente, envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario, mis amados hermanos, creer en la buena noticia de Dios, en el Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo vino al mundo y murió por nuestros pecados. Debemos aceptar el pago de nuestros pecados que hizo Jesucristo. Si no, no entraremos al reino de los cielos. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 habla precisamente de las cosas que provocan la ira de Dios y de las cosas por las cuales Cristo murió por nosotros. Hay una lista, algunas cosas de la lista, que dice que no erréis. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los estafadores, ni los engañadores, ni los ávaros, ni los maldicientes, ni los blasfemos. Y la lista continúa: los borrachos, los mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son nuestros pecados que ofenden a Dios. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. La ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia, mis amados hermanos. Y lo podemos ver, lo vimos y lo conocemos a través de las historias bíblicas. Lo que pasó en el diluvio y lo que pasó en Sodoma y Gomorra son claramente las manifestaciones
de ira, del derramamiento de la ira contra toda impiedad e injusticia. Ahora nosotros no podemos pretender creer que vamos a escapar de la ira de Dios si no aceptamos el sacrificio de Cristo, con el cual Dios nos está dando la oportunidad en su paciencia de arrepentirnos. La propiciación es el acto de apaciguar la ira de Dios y reconciliar a Dios con el hombre. En 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios, en su paciencia por medio de Jesucristo, es por quien Dios pasa por alto nuestras maldades y nuestros pecados, pero no sin un castigo. El castigo de nuestros pecados lo sufrió Cristo, castigo que nosotros debíamos sufrir, pero Él lo sufrió por nosotros. Cuán grande amor y paciencia de Dios se ha manifestado a través de Jesucristo. Es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, mis amados hermanos, Dios muestra su amor al enviar a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores. Ahora Dios nos ve justos y nos ha declarado inocentes, precisamente, y nos ha salvado de la condenación del infierno por la paciencia que Dios ha demostrado al enviar a Jesucristo, a su Hijo unigénito al mundo, para que nosotros, por medio de su sangre, la sangre que pagó por nuestros pecados, pudiéramos ser salvos. Ahora podemos estar reconciliados con Dios, volver a conciliar con Dios, volver a tener amistad con Dios por medio de Cristo Jesús. Se hace clara la evidencia de la paciencia que Dios tiene con la humanidad, porque créanme, mis amados hermanos, que Dios está airado y está enojado contra todos los que cometen maldad, y si no ha derramado su ira y su enojo contra aquellos que voluntariamente cometen actos totalmente horrorosos, traspasados de los límites que Dios ha establecido, morales, espirituales, de pensamiento, de actos, de boca, etcétera, 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 es porque Él ha sido paciente con nosotros por medio de Cristo Jesús. Por eso no ha derramado su ira. Entonces, mis amados hermanos, es por medio del sacrificio de Cristo Jesús que precisamente Dios nos ha justificado. Ahora Él nos ve como inocentes y justos por medio del sacrificio de Cristo Jesús por nuestros pecados. Pero es necesario que nosotros voluntariamente aceptemos ese sacrificio. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados y salvados de la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido reconciliados por medio de Él. Volvimos a ser amigos de Dios por medio del aceptar esa paga por nuestros pecados. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por Cristo tenemos acceso a la gracia en la cual estamos firmes. En Romanos 5:2 lo dice. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús y su sacrificio. Todas estas cosas son las manifestaciones y el resultado de la paciencia de Dios hacia nosotros. En Romanos, mis amados hermanos, los invito a que me acompañen para que ustedes mismos lo puedan ver. En Romanos 2:5, precisamente, Romanos 2:4, dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. O sea, una longanimidad quiere decir paciencia de mucho tiempo, una paciencia que perdura por mucho tiempo. Dice: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, la paciencia de Dios por medio de Jesucristo, mis amados hermanos, es precisamente por medio de Jesucristo para guiarnos al arrepentimiento, para que dejemos nuestras obras pecaminosas que provocan la ira de Dios y nos volvamos a Él. Es el derramamiento de la sangre de Cristo la que motiva que Dios no derrame su ira y la que motiva de que Dios siga teniendo paciencia de todos nosotros en la humanidad. Y en el versículo 5 de Romanos 2
Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, mis amados hermanos, el estar pecando y provocando la ira de Dios constantemente no quiere decir que si no vemos que pase nada ahorita, no quiere decir que no vaya a pasar nada. Aquí dice que Dios es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno perezca. Pero si no decidimos arrepentirnos, sepamos que Dios está atesorando, está guardando todas esas obras malas que nosotros estamos haciendo, ofendiéndolo y provocándolo, se están atesorando en un lugar para que cuando llegue la ira de Dios por nuestras, precisamente por esas obras malas que hemos hecho, Él nos castigue por nuestra manera y por nuestras provocaciones y por haber rechazado el mensaje de Dios, el sacrificio de Cristo, el Evangelio. Dice en el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Mis amados hermanos, la paciencia de Dios está vigente gracias a Jesucristo. Si la ira de Dios no se ha derramado es porque la ira de Dios se derramó sobre Cristo Jesús cuando cargó nuestros pecados. El castigo que nosotros debíamos sufrir lo sufrió Él. Y debemos saber que así como por Jesucristo se retiene la ira, por Jesucristo también serán juzgados aquellos secretos de los hombres, aquellas obras de los hombres que provocan constantemente la ira de Dios. Es por Jesucristo, mis amados hermanos, que acumulamos el rechazo a Cristo. Por el rechazar a Cristo es que nosotros acumulamos de día en día con todas nuestras malas obras, atesoramos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, cuando rechazamos constantemente a Cristo, el sacrificio de Cristo, con nuestras conductas y acciones contrarias a los límites y ordenaciones de Dios. Busquemos pues a Dios mientras pueda ser hallado, mis amados hermanos, y llamémosle entre tanto está cercano, porque la paciencia de Dios tiene un límite también, mis amados hermanos, pero ese límite será aquel día cuando ya todos hayan escuchado el Evangelio, cuando todos ya hayan tenido la oportunidad y cuando muchos lo hayan rechazado y cuando muchos lo hayan aceptado, porque recordemos que la condenación precisamente, como dice la palabra en Juan 3, dice que, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, mas los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas, prefirieron la maldad. Y hoy están prefiriendo la maldad y no que Cristo Jesús haya muerto por sus pecados y el poder ser justificados por Dios por medio de Cristo. Esta es la paciencia de Dios que Dios ha tenido para con nosotros por medio de Jesucristo. La máxima expresión de su paciencia es Cristo Jesús. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que tengan buen día. En la cruz ya venció.